Y Uruguay, escuchen bien, tiene la tasa más alta de accidentes en moto del mundo. Un estudio evaluó el uso del casco y vamos a conversar sobre los pros y los contras de su uso con el economista y uno de los técnicos que participó de este estudio, Alejandro Cid. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que se nos ocurre es, ¿casco sí o casco no? Reconozco que yo hasta ahora no había escuchado nada acerca del casco no. Es un tema apasionante, de verdad, porque es un tema que muchas veces los economistas dicen ¿por qué están metidos en esto? ¿Qué tiene que ver con la economía? Y tiene muchísimo que ver, porque es un tema de economía de la salud que estamos estudiando ahí con un grupo de investigadores desde hace 2 años, es decir, que lo que ustedes están viendo es fruto de 2 años de investigadores con otros colegas de la Universidad de Montevideo, con gente que está metido en estos temas, ¿no? Y nada, una cosa gorda es que lo que tú preguntás es una pregunta súper válida, casco sí o casco no. Por eso precisamente nosotros estamos estudiando esto. Solamente hay 2 estudios en el mundo sobre esto y son solo sobre Estados Unidos. Hay un montón de otros estudios, pero ninguno tiene científicamente es muy sólido. Entonces nosotros lo que hacemos por primera vez es aplicar eso en Uruguay. Fíjate que puede venir uno y te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero usar casco porque si uso casco pienso que la gente va a tomar más riesgos. Es decir, tú usas casco y entonces ahora decís, bueno, voy a ir más rápido. Porque se siente más seguro, te sentís más seguro. O otro te dice, no, ¿sabes qué? Usar casco, capaz que cuando te caes te rompes más el cuello. Bueno, también lo podemos probar. O tú me decís, mira, ¿sabes qué? Yo pago mis impuestos. Y tengo seguro de salud y aporto a la mutualista. Si yo quiero andar sin casco y me mato o tengo un accidente grave, yo estoy cubierto, entonces no me obligues a hacer algo que yo estoy cubierto. Bueno, hay una gran ahí hay que ver qué discusión. pasa con los terceros involucrados. Bueno, ¿no? ahí está, ¿no? Es decir, que si uno empieza a meter los costos de las otras personas, por ejemplo, que a ti te llevan al CTI, tú lo tenés cubierto, pero claro, si tú vas al CTI, hay un montón de gente que quiere ir al CTI por otros temas, entonces tú estás como intentando entrar. Pero lo que quiero como transmitirte, viste, es que no es algo tan blanco y negro de decirte casco sí o casco no. Es una discusión, por eso es que hace interesante lo de evaluarlo. Y nosotros lo evaluamos bien científicamente, nada de político. Nosotros lo que hacemos es números, datos. La verdad que explotamos Ahora, es difícil hablar de números cuando hablamos de vidas de personas, ¿no? Es como rechina un poco. Está genial, pero lo que te digo es que yo sé hablar de números nada más. No, pero es una inquietud que a muchos les puede decir, bueno, pero estamos hablando de algo que le puede salvar la vida a una persona, Bueno, o justamente el no usarlo. Precisamente por eso queremos estudiarlo, es decir, y encontramos una oportunidad espectacular que es que la UNACEF desde el 2013 más o menos tiene unos microdatos que le llamamos que es, imagínate Uruguay, entonces cada punto saben exactamente qué accidente hubo, qué día, qué hora, si iba en una moto, si fue una moto contra un auto, si había tantos o cuales accidentados. Claro. Entonces eso fue la primera cosa que nos motivó como a estudiarlo, es decir, que existen los datos y los datos están disponibles. Hay otra cosa interesante que pasa, que sirvió para el estudio, me imagino, que es que acá todavía hay departamentos en los que permiten andar sin casco. Sí, Que no acataron la ley, digamos, esa fue, que hay una ley, ¿no? Ahí pasó como, en economía nos encanta hablar de como experimentos naturales, es decir, como cosas que pasan y nosotros aprovechamos eso. Entonces lo que pasaba es que hasta el año 2013, Melo y Mercedes decidieron no acatar, por un montón de razones que son discutibles, pero no es mi tema, decidieron no acatar la ley. Entonces no fiscalizaban. Esos 2 departamentos cuando había un accidente, tú ibas a ver si usaban casco o no, solamente 5% usaba casco. Por ejemplo, para que tengan una idea, en Artigas o Rivera es 90%. Así que había un accidente, 5 de cada 100 solamente usaban casco. Y de un día para el otro, Mercedes, por una razón la que sea, política, porque lo vio que era bueno, no sé, pasó de 5% a 90% de uso del casco. Y Melo permaneció constante, dijo, no, nosotros no vamos a fiscalizar. Y entonces ahí se produjo un experimento natural espectacular, porque hubo un shock, algo muy grande, de un día para el otro. Entonces nosotros lo que hacemos es comparar el Mercedes en la tasa de accidente de tránsito, antes y después, y Melo antes y después, y los comparamos entre ellos. Porque tú me decís, mira, ¿por qué no comparaste simplemente Mercedes antes y después? ¿Por qué te metés con Melo u otros momentos? Claro, es que capaz que
la gente no me Creería. creería, Creería. gracias, creería nada, ¿no? Porque capaz que está bajando los accidentes de moto. Entonces yo vino Mercedes antes y después, te digo, bueno, bajaron los accidentes de moto, pero ¿es por el casco o es porque todo está bajando? Claro. Entonces nosotros encontramos a alguien con que comparar que es Melo. Y ahí nos daba, la verdad que encontramos algo que confirma lo que hay, estos dos estudios de Estados Unidos, que es para un país totalmente distinto. Para que tengan una idea, en Estados Unidos la tasa de accidentes de mortandad por accidentes de motos es 1,6 cada 100.000 habitantes. Es decir, cada 100.000 habitantes hay 1,6 que es muerto por accidente de motos. Bueno, en Uruguay es 8,8. Es decir, para que tengan idea de la proporción. Estamos a nivel de Uganda, por ejemplo, es interesante para compararnos. En América Latina nos gana solo Paraguay, que también es interesante estudiarlo, que tiene un 11, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos es comparar Melo y Mercedes antes y después, y confirmamos lo que teníamos la teoría, ¿no? Que es que gracias al uso del casco, en Mercedes disminuyó a la mitad, eso para economía es muy grande, a la mitad el efecto en 2 años de la tasa de accidentes graves y muertos, ¿no? Y uno me puede decir, bueno, perdón, tú me cortás cuando quieras, ¿no? No, Pero, no, olvídate, seguí. no, lo que digo es que puede venir alguno y me dice, ¿sabes qué, Alejandro? No les creemos nada porque en verdad ustedes en Mercedes hicieron otros 200 cambios que no están teniendo en cuenta. Capaz que salieron más policías a la calle, etcétera. Y yo te diría, mira, si pasara eso, tendría que pasar que en Mercedes hay menos accidentes que antes. Pero eso nosotros también lo medimos. Y yo te puedo mostrar que en esos 2 años, en Melo y en Mercedes, el número de accidentes es el mismo. Quiere decir que lo único que cambió es que ahora se fiscaliza el casco y acá no se fiscaliza. Si nosotros, O sea que con esos datos es bueno usar casco. El casco sí. El casco sí. ¿Y qué? Es tal Porque cual. se redujo a la Pero, mitad. pero no solo eso, fíjate ¿Cómo? vos que también alguien te puede decir, bueno, ¿sabes qué? El casco sí, pero es carísimo. Tú Ah, me el decís, costo, bueno, costo pero incide. las personas, bueno, generalmente tienen un valor, las personas, obviamente, ¿no? Pero también económicamente se le puede dar un valor, etcétera. Y nosotros calculamos también que hasta monetariamente es eficiente el casco. Imagínate, para que tenga una idea como gruesa, ¿no? En Uruguay, imagínate que hay, más o menos, son como unos 500.000 personas que andan en moto y hay unos 100.000 que no usan casco. Es decir, que tú me decís, bueno, mira, hay que obligar a usar casco, entonces tú decís, bueno, imagínate que el gobierno compra 110.000 cascos y los obliga y los tenés que usar. Eso tiene un costo, ¿no? Y entonces por un lado pongo esos costos y por otro lado pongo los beneficios. Por ejemplo, se sabe más o menos cuánto un lesionado grave, cuánto gasta por día en el CTI. Y yo sé también, por ejemplo, que cada 10 graves voy a encontrar un muerto. Entonces también sé cuál es el dinero. Y te digo que incentivar a que la gente use casco es muy costo efectivo. Significa que me estoy ahorrando capaz que decenas de miles de dólares por persona. Sí, no, hablamos de tratamientos, pero también hablamos de una posible calidad de vida, ¿no? Porque estamos hablando, por un lado, el que definitivamente fallece, estamos hablando del que queda discapacitado. No o sea, estoy tomando en cuenta claro, por todos eso, esos beneficios. Por eso son... El gran tema, ¿sabes cuál es el tema de toda esta discusión? Que la gente te puede decir, todo eso está muy lindo, pero no estás teniendo el costo de mi libertad. Déjame hacer lo que yo quiero. Y eso, ¿cómo evaluás? ¿Qué valor le das a que no estás respetando mi libertad? Entonces, esa discusión, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un momento donde, que es como uno dice, la panacea ahí de la libertad, ¿no? Que todo el mundo defiende mucho sus derechos, ¿no? Y uno Sí, dice... pero esa discusión está... Claro, pero está bien que el gobierno haga una promoción de salud y de cuidado de la población, me parece. Claro, me hasta parece que que- el mensaje es como, más allá de que a ti te sirva o no, ¿no? Es tu punto. Es decir, como mi yo punto, yo no lo pienso sé. en No, eso. Lo ¿hasta que qué sé son punto de se los puede números. hablar de libertad en el tránsito, no? Porque si es por eso, digo, existen las normas de tránsito y hay que respetar límites de velocidad, etcétera, y eso también restringe quizás tu en ese tu punto- libertad o tu deseo de correr con tu auto, digo. O de llevar un hijo ¿Sabes? adelante en una moto, ¿Sabes con qué? riesgo para golpe. El Hay casco una sería cosa- una más de esas. hay Y lo una- mismo sucede entonces con el cinturón de seguridad, porque va un poco en esa Una línea. cosa que te va a gustar es que una idea que propusieron ahí en Estados Unidos, es una idea un poco loca, pero es interesante para decirte esto, que es decirte, bueno, muy bien, ok, yo sé que no puedo ir contra tu libertad, etcétera, pero tú también tenés que saber que por más que tenés todos tus costos cubiertos, vas a causar costos a otros.
Por Claro. ejemplo, en el CTI, por ejemplo, vas a hacer que yo llegue tarde a mi trabajo, voy a perder horas de trabajo. O voy a- costos emocionales si sos vos quien atropella de repente a esa persona. Y entonces parte de lo que dicen algunos economistas que están estudiando estas cosas es, ok, tú querés andar sin casco, tenés que pagar un impuesto adicional. Ese impuesto va para cubrir esos otros costos que están atrás. Ya. O llegan a decir, por ejemplo, tú no querés andar con casco, bueno, sos donante obligatorio, sos donante de órganos obligatorios. Es decir, como de Creo que alguna manera nunca lo Es he un tenés que- paalativo, digamos. tenés Está que bien, querés ceder internalizar eso, tus pero... costos. Pero Tenés que espera, te asumir da tus cierta costos. opción, dicen? digamos. ¿Lo Lo dicen dicen. o se hace en alguna parte del mundo? La respuesta es no sé. Ok. La respuesta es no sé. Ok. Y la respuesta, esto es lo que propone gente que estudia científicamente estas cosas. Es decir, tú estás causándole un perjuicio a otro, un costo, que no lo estás internalizando. Tú decís, bueno, muy bien, Sí. ¿tú querés andar sin casco? O sea, es que me convence, Pagaré. pero no me convence, ¿no? Me da esa sensación de que me parece bien, pero en el fondo digo, más vale prevenir que... No, y después te digo otra cosa Sí. también porque, no sé, veniendo para acá también unos amigos conversamos, ¿no? Pero ¿por qué Melo? Y entonces estás estigmatizando a gente. Yo no hablo de política, no entiendo nada. Lo que les digo es que hay una cosa que en el informe que les mandé no estaba, pero lo acabamos de hacer hace poquito. Este es un estudio que estamos haciendo con mucha gente. Entonces, esto lo hizo un chico que se llama Felipe Carosi, que está en la London School of Economics, y con la UM lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces este chico lo que dijo es, ok, imagínate que la gente un poco le rechina Melo o te dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué comparar dos ciudades? Capaz que es todo casualidad. Esto en economía se ve mucho. Capaz que fue todo al azar, ¿viste? Entonces dije, espera, para que la gente me crea, vamos a agarrar todos los datos de Uruguay durante 2 años. Todos los datos significa, voy a estudiar, que los estudiamos, 50.400 datos para Uruguay de accidentes. Y entonces yo les puedo decir, con total tranquilidad, de que si uno compara Mercedes versus el resto de Uruguay, Mercedes disminuyó la tasa de gravedad y de muertes en los accidentes gracias al casco. Es decir, se corrobora lo mismo que habíamos encontrado comparando contra Melo. Es decir, comparamos Mercedes contra el resto. Y uno dice, claro, porque Uruguay no tuvo grandes cambios. Es decir, está Rivera Artigas, que el 90% usa casco, está no sé cuánto que usa 50%. Todo el mundo en los últimos 2 años siguió más o menos con la misma política. No hubo ningún cambio grande. Ahí hubo vieron como un experimento, como una bomba, que fue que Mercedes de un día para el otro dijo, Ahora una sí. pistola en Ahí el se pecho, notó. tenés que controlar. Entonces comparamos contra todo Uruguay. Nos sigue dando exactamente lo mismo. Me quedé pensando con el tema de los cascos. Las variaciones de calidad son enormes y no es lo mismo un casco, o sea, no es usar un casco cualquiera. Acabas de decir un tema que es clave, que es el tema del casco. Mira, y ahí hay varias cosas. Una es que hay una gran variabilidad en el precio y en la calidad del casco. Va, por ejemplo, entre 500 pesos hasta $2.000, por decirte algo de la calidad del casco y de cómo está cubierto, etcétera, etcétera. Tiene una razón de ser el casco, ¿no? De esa manera, porque lo que hace es que no solamente es que no te pegues contra el piso, sino que lo que hace también es que al pegar en un punto y tener un casco se expande para los otros lados, ¿no? Y la desaceleración no es tan, tiene algo mullido, entonces va de a poco. Pero lo que tú decís, mira, es súper relevante, porque es una cosa que siempre pasa en estos temas de intervenciones de política, que uno quiere como a ver si esto es efectivo o no, que es si esto es escalable. Es decir, si vos le estás obligando a la gente para estar segura a gastar $2.000 en un casco, es poco escalable esto. Claro. Por ejemplo, hay una profesora que se llama Ana Balsa de Boston University, que trabaja en la UM, que agarramos y con ella decimos, bueno, muy bien, esta intervención está muy lindo, salva vidas, etcétera, pero ¿realmente es escalable? Es decir, ¿le vamos a poder decir a todo el mundo? Póngase Entonces, ahora justo una SEB está haciendo algo que nosotros queremos después seguirlo, que es, actualmente no se tienen datos si esa persona que usaba casco, cuál es el tipo de casco que tiene y si, por ejemplo, lo tenía abrochado o no lo tenía abrochado. Son cosas muy importantes. Por ejemplo, si tiene la parte esta de acá o no la tiene. Entonces, ahora una SEB está haciendo un esfuerzo que es a todos los microdatos que hay, intentar agregarle, Eso. por ejemplo, si tienes datos, y eso nos va a permitir a nosotros dar un pasito más y Y no afinar decirte más. y afinar más. No solamente saber si el impacto del casco, sino de la calidad del casco, ¿no? Muy bien. Alejandro Cid, economista, entonces muchísimas gracias por estos minutos y por informarnos sobre este tema tan importante. Gracias a ustedes, son muy buenas. ¿Te sentiste cómoda? ¿Cómo? Porque venía, Sí, ¿no? sí, sí. Muchas Cuando gracias. sentamos en el medio digo, acá están estas mujeres. Son muy buenas, gracias. Gracias, un placer.